En esta clase vamos a hablar de algunos conceptos relacionados con los aspectos genéticos de los microorganismos. Estos son los temas que vamos a desarrollar en esta clase teórica. Vamos a hablar sobre conceptos de replicación de ADN, cuáles son los mecanismos enzimáticos involucrados, las formas de transferencia de genes entre microorganismos. Esto es un tema muy importante para entender algunos fenómenos. Esas formas son la conjugación, transducción y transformación, entre otras. Y por último vamos a hablar algo de ingeniería genética y sus aplicaciones, principalmente relacionados con la industria alimentaria. La genética microbiana es una disciplina que estudia los mecanismos genéticos que regulan el comportamiento de los distintos microorganismos. Principalmente nos vamos a referir a la genética bacteriana, si bien también vamos a hablar algo sobre otros microbios eucariotas. En esta figura podemos ver que el material genético de las bacterias está circunscripto a un cromosoma circular y un plásmido que es independiente del cromosoma bacteriano. En términos generales, la genética es la ciencia que define y analiza la herencia del ser vivo. Establece cuáles son los mecanismos genéticos constitutivos de las propiedades biológicas de cada ser vivo. Las unidades funcionales genéticas se denominan genes y están formados por secuencias de nucleótidos que codifican para una determinada proteína asociada a una propiedad bioquímica y fisiológica. Todos los mecanismos moleculares involucrados en la fisiología de un organismo están codificados por genes específicos. Cada una de las proteínas que intervienen en nuestro organismo posee un gen codificante específico en nuestro ADN o genoma. Todos los genes involucrados en la vida de cada ser vivo se denominan en forma general como genotipo. Es decir, que el genotipo son todos aquellos genes cuya expresión le confieren al ser vivo características particulares y le permiten además responder y adaptarse al medio ambiente en el cual se encuentran. Por otra parte, se denomina genoma al conjunto y disposición de todos los genes presentes en el cromosoma celular. Cuando hablamos del genoma humano, nos referimos a la disposición de todos los genes presentes en el cromosoma humano, tanto aquellos genes que se encuentran activos como los que se encuentran momentáneamente silenciados. Como se dijo, definimos genotipo como aquellos genes que determinan las características del ser vivo que lo presentan. Por ejemplo, aquellas bacterias de Escherichia coli enterotoxigénicas tienen las características de producir una toxina que afecta a la mucosa intestinal. Se dice entonces que estas bacterias presentan los genes responsables de la secreción de la toxina patógena y además estas bacterias presentan la característica de secretar esta toxina. Se dice que son bacterias que presentan un genotipo enterotoxigénico y un fenotipo secretor de toxina. Se define entonces como fenotipo aquellas características observables del organismo. Por ejemplo, la secreción de toxina representa un fenotipo bacteriano. En general, el fenotipo está constituido por aquellas propiedades estructurales y fisiológicas colectivas de una célula o un organismo. Un individuo pudo haber heredado los genes codificantes para un color de ojos determinado. Esos genes corresponden al genotipo necesario para ese color de ojos. En cambio, el color de ojos representa el fenotipo. En este caso, se dice que el individuo presenta un fenotipo ojos celestes precisamente porque posee un genotipo de esas características.
Cualquier variación en un fenotipo es consecuencia de un cambio en el genotipo correspondiente que implica alguna variación en la secuencia del ADN genómico o bien en la organización del mismo. Vamos a hablar sobre las características de los genes. Los genes son unidades de almacenamiento de información que están relacionadas con el funcionamiento celular. El comportamiento unicelular de los microorganismos, ya sea la patogenicidad, las condiciones de crecimiento, metabolismo, resistencia a antibióticos, capacidad fermentadora, etc., están codificados en sus genes. Cuando decimos codificado nos referimos a que esa propiedad biológica está escrita en un lenguaje que consiste en 4 letras denominados nucleótidos. Ese lenguaje bidimensional de sucesión de 4 letras es traducido posteriormente a un lenguaje tridimensional de 23 letras denominado proteína, el cual le confiere a la célula una determinada propiedad biológica. Podemos comparar al gen como una unidad de información bidimensional como puede ser el plano de una casa. Esa información que se encuentra en forma de líneas dispuestas en el plano será posteriormente traducida a una estructura tridimensional constituida por ladrillos y demás componentes dispuestos en el espacio, que es homóloga a la de una proteína. Es decir, que las características de la casa, su fenotipo, está representado en el plano de la misma comparable al genotipo. Es decir, que cada proteína que integra el ser vivo está codificada por un determinado gen codificante. En este esquema se ilustra los genes A, B, C y D que codifican a las proteínas A, B, C y D. También existen genes que de alguna forma influyen o regulan otros genes. Esos genes se denominan genes reguladores. Como hemos mencionado, los genes son segmentos de ADN codificantes de proteínas con diferentes funciones biológicas. La síntesis proteica es un fenómeno que se inicia en el núcleo celular de las células eucariotas o en el nucleoide de las células procariotas mediante el proceso de transcripción, es decir, la síntesis del ARN mensajero empleando como molde la secuencia de nucleótidos del gen en cuestión. Esta síntesis se produce por acción de la ARN polimerasa ADN dependiente de la célula. Una vez sintetizado el ARN mensajero, este migra al citoplasma celular uniéndose al ribosoma ubicado en el retículo endoplásmico rugoso en células eucariotas o bien en forma libre en el citoplasma de bacterias. Una vez unido al ribosoma, comienza el proceso de traducción a proteínas, es decir, que la información en forma de ARN se traduce al lenguaje de aminoácidos en las proteínas. De ahí el nombre de traducción, es decir, que la información genética en lenguaje de ADN es transcripta al lenguaje de ARN y finalmente traducida al lenguaje de aminoácidos. Es importante remarcar que este proceso de transcripción y traducción obedece a necesidades metabólicas o estímulos ambientales provenientes de otra clase de células. El flujo de información genética que se inicia codificado en lenguaje de deoxinucleótidos, adenina, citosina, timina y guanina, en el gen ubicado en el cromosoma celular, continúa en la síntesis de transcriptos denominados ARN mensajeros en términos de adenina, citosina, uracilo y guanina y culmina en la traducción del ARN mensajero a lenguaje de proteínas, el cual emplea 23 aminoácidos. Este flujo de información genética se encuentra ampliamente conservado y distribuido en todos los organismos vivos.
Se sabe que a cada aminoácido le corresponde un triplete de 3 ribonucleótidos, denominados codones, ubicado en el ARN mensajero, que a su vez se encuentra codificados en los correspondientes tripletes de 3 deoxirribonucleótidos en el ADN. Se encuentra perfectamente determinado el diccionario de tripletes que permite traducir al lenguaje de aminoácidos que corresponde en cada caso. A ese diccionario se lo denomina código genético. Como se puede ver, existen en promedio 3 o 4 tripletes por cada aminoácido. Por ejemplo, el aminoácido serina, SER, está codificado por los tripletes UCU, UCC, UCA, UCG. Se sabe que el triplete AUG corresponde al triplete de iniciación de la traducción y codifica para el aminoácido metionina, MET de color rojo. Los codones de parado, o también denominados codón stop en negrita, son los llamados codones ocre UAA, ámbar UAG y ópalo UGA. Estos tripletes no codifican para ningún aminoácido, ocasionando de esta manera el cese de la síntesis proteica. Por eso se los llama codón stop. En esta figura simplificada vemos que en cualquier gen codificante para una proteína existe un codón de iniciación AUG que corresponde al aminoácido metionina y un codón stop o codón de paro que en este caso es el codón UAA, que determina el final del transcripto y de la traducción. En este caso, los tripletes AUG, AUC, UCG, UAA corresponden al polipéptido compuesto por los aminoácidos metionina, MET, isoleucina, ILE, y serina, SER. Es importante notar que la función biológica la ejerce la proteína codificada en el gen de la molécula de ADN. Vamos a mencionar algunos puntos acerca del fenómeno de replicación del ADN. Este proceso es más simple en organismos procariotas y extremadamente complejo en los eucariotas. Vamos a intentar simplificarlo para su fácil comprensión. Para ello nos auxiliaremos con dos videos presentes en nuestro canal de YouTube y en nuestra plataforma. El fenómeno de replicación del ADN cromosómico o genoma consiste en la acción de una enzima denominada ADN polimerasa, la cual sintetiza una cadena de ADN hija complementaria a la cadena molde de ADN parental. Esta polimerasa lee el ADN parental desde el extremo 3' al 5', generando una cadena nueva con una secuencia de nucleótidos complementaria a la cadena parental. En la parte superior de la figura vemos que la cadena parental presenta una secuencia de nucleótidos leída del extremo 3' hacia el 5', integrada por los nucleótidos CTG, CACTG, y la cadena que está en proceso de síntesis por acción del ADN polimerasa de color rojo tiene la secuencia complementaria 3', 5' de CAGT, GCAG. Vemos, además, que esa secuencia es idéntica a la de la cadena parental inferior. Este es un proceso altamente eficaz en las células eucariotas y en las procariotas. Sin embargo, las células eucariotas presentan mecanismos enzimáticos de control y reparación de errores muy sofisticados respecto de los presentes en bacterias. Estos mecanismos de reparación de errores tienen como objetivo reparar los posibles errores que pueda cometer la ADN polimerasa introduciendo cambios en la secuencia de ADN
de las progenies hijas. Como vamos a mencionar más adelante, estos son mecanismos que permiten la aparición de variantes genéticas que pueden presentar, en algunos casos, una mayor adaptabilidad al medio en el cual se encuentra el organismo. Esto lo vamos a desarrollar más adelante. En este punto recomiendo ver el video de replicación del ADN subido al canal de YouTube. Este video muestra de manera simplificada y clara el proceso multienzimático involucrado en la replicación del ADN. Con esto finalizamos la primera parte de la clase de genética microbiana.